Bien, entonces, como decía, vamos a estudiar esta otra parte de la armadura de Dios, que es en concreto el tema del calzado. Y nos vamos a basar en este versículo de Efesios 6:15, que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y eso es lo que sobre eso vamos a basar el estudio de hoy. Aquí les estamos mostrando, pues, de cómo los soldados en aquella época, esas épocas antiguas, pues, se equipaban y se equipaban los pies con estas llamadas caligas, que era una especie de sandalia, como pueden ver, que les permitía cierta movilidad, que estaban armadas, pues, con pedazos de cuero, ¿verdad? Sujetadas, pues, a las pantorrillas, y que también tenían en la plantilla esa característica de tener una especie de clavos o cosas de metal que les ayudaba para agarrarse en el terreno y para avanzar, ¿verdad? Entonces, y protegerse también, pues, de espinas, clavos y todo que en aquel momento dejaban en el terreno los ejércitos enemigos, para que cuando pasaran los ejércitos contrarios, los soldados, pues, pudieran perforarse los pies o herirse. Acordémonos que en aquel tiempo también había gente que andaba también descalza, ¿verdad? Entonces, dependiendo, pues, de los recursos que tuvieran los ejércitos, pues así eran más o menos vulnerables. Hemos visto que hay algunos que andaban con una especie de botas como de bronce o de metal, que eran mucho más seguras, pero los soldados comunes, pues más o menos usaban estas caligas, que era este tipo de calzado. Pablo obviamente ocupa este tema de los elementos como analogía, decíamos. Y entonces en este versículo, del versículo de Efesios 6:15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces acá, por mucho tiempo, bueno, al menos yo también por algún tiempo pensaba que cuando hablaba de esto y decía del apresto del Evangelio de la paz, y se hablaba del calzado, decía el calzado del Evangelio de la paz, creía que se refería como a ir y proclamar el Evangelio, a ir a predicar, a llevar el Evangelio al mundo, ¿verdad? Y por eso, decía yo, estaba relacionado con el tema del calzado, que tiene que ver con los pies, que tiene que ver con caminar. Hay algunas traducciones de la Biblia que lo plantean de ese modo, pero hay otras que también hacen como otros matices, y los estudiosos, pues los teólogos, han ido un poco más profundo, y eso es lo que vamos hoy a rescatar. Entonces, sobre estas palabras que están aquí subrayadas en rojo, que es apresto, que es de aprestar, ¿verdad? Y evangelio. Entonces, veamos que esta palabra apresto, el apresto, pues es un sustantivo, pero se deriva, pues, del verbo aprestar. ¿Y qué quiere decir aprestar? Según el diccionario de la Real Academia, aprestar dice que quiere decir aparejar, quiere decir preparar o disponer lo necesario para algo. Entonces, el apresto es casi como estar dispuesto a, ¿verdad? Entonces, esa es como una interpretación que se le puede dar. Estar dispuesto a, ¿cómo se llama? Llevar el Evangelio. Así se podría hacer una interpretación. Pero también hay otra acepción de la palabra aprestar. Y como podemos ver aquí, dice aderezar, aderezar. Entonces, y aderezar quiere decir dar consistencia a los tejidos, ¿verdad? Entonces, esto significa como darle consistencia, darle fuerza, ¿verdad? Darle fundamento. Entonces, ese otro concepto es importante, porque también lo podemos ver que acá se refiere también a que el Evangelio es el fundamento de nosotros, ¿verdad? Para poder estar protegidos, pues, también en esta guerra espiritual que
de la cual pues es el contexto en el cual estamos hablando en estos estudios. Porque obviamente así es donde comienza pues Efesios 6:10, ¿verdad? Y es donde habla de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra seres espirituales. Entonces, claros en eso, vayamos a la otra palabra, pues, que es evangelio. ¿Y qué significa? Pues viene del griego euangelium, que se parece la pronunciación, ¿verdad? Y eso significa buenas nuevas o buena noticia. Entonces, cuando hablamos del evangelio, o llevar el evangelio es llevar la buena noticia o las buenas nuevas acerca de qué? Acerca de la salvación, acerca de la redención y de la también reconciliación con Dios, de nosotros con Dios, y eso vamos a verlo más adelante. O sea que cuando hablamos del evangelio, estamos hablando pues de esa noticia importantísima que fue el ser redimidos del pecado, ¿verdad? Y ser salvados, ¿verdad? Asegurar, pues, asegurarnos la salvación mediante pues el sacrificio de Jesucristo. Y por eso el evangelio, la buena noticia, habla de eso que Jesucristo hizo por nosotros. Que aunque fuéramos pecadores, pues Él nos liberó, nos redimió. Entonces, y en ese acto, pues, también que hizo Jesús en obediencia al Padre, ocurre otro aspecto importante, que es esto de la reconciliación. Veamos aquí otras traducciones. Aquí tenemos la Nueva Versión Internacional, que nos dice, y calzados con la disposición, dice, de proclamar el evangelio de la paz. Aquí donde tenemos una interpretación así que se ciñe a eso que decía al principio yo, que es como que hay que ir a proclamar el evangelio, que es de caminar con las sandalias a los territorios para ir a evangelizar. Pero, ¿verdad? Hay otra, digamos acá, que dice que compartan, esta es la TLA, dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos, dice, a anunciarla. Aquí hay otro concepto, ¿verdad? De estar listo, estar preparado, y eso está bien, eso es de aprestarse, ¿verdad? Que es el término que usaban en la anterior traducción. Pero hay otra, digamos también, que esta es la Nueva Traducción Viviente, que lo pone más fácil todavía. Y dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Entonces aquí nos estamos encontrando con otro concepto interesante. Ya vimos qué es esto de aprestarse, que es de estar con fundamento, ¿verdad? De estar preparado, dispuesto ¿a qué? Decía, dispuesto pues a asumir pues el evangelio, y ya vimos que era el evangelio. Ahora veamos entonces a qué se refiere esto de la paz, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice el evangelio de la paz? Porque es importante pues realmente entender de que por qué debe ser el evangelio el fundamento que los creyentes necesitamos para estar firmes y para estar protegidos. Entonces, este fundamento obviamente es el evangelio. Entonces, ¿por qué? Veamos entonces, porque por el evangelio Dios nos reconcilió con él. Esta es una palabra, ¿se acuerdan que la vimos allá anteriormente? Que además de salvación, además de redención también, el evangelio implica reconciliación. ¿Con quién? Con Dios, ¿verdad? Ya vamos a verlo más en detalle. Pero también porque estar en paz con Dios nos da seguridad. Eso nos da seguridad, estar en paz con Dios. Y fíjense, volvemos a hablar la palabra, estar en paz con Dios. No dice tener la paz de Dios, ¿verdad? Sino estar en paz con Dios. Porque aquí supone una relación con Dios que cambió,
¿verdad? Con el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, cambió nuestra posición en nuestra relación con Dios. Y por último, también el tercero es porque el Evangelio pues nos asegura que el Señor está de nuestro lado. Y al estar el Señor de nuestro lado, pues vamos a sentir unas ventajas pues sobrenaturales, ¿verdad? Para sobrellevar todos los embates, todas las amenazas del enemigo, todas las dificultades que nos toca que afrontar. Entonces, sobre estos tres conceptos vamos a trabajar. Y veamos el primero, entonces, este que se refiere a porque por el Evangelio Dios nos reconcilió con Él mismo, ¿verdad? Dios pues nos reconcilió. Entonces dice en Romanos 5:1, dice así, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios. Dice, de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces aquí, pues tenemos que reflexionar sobre la gracia que hay, ¿verdad? Porque no hicimos otra cosa más que creer. Y al haber creído en Jesús, en Jesucristo, eso nos transformó. Sabemos eso ya, que fuimos transformados pues por el Espíritu Santo. Entonces, pero eso no requirió más que nuestra fe. Entonces, aquí tenemos un sitio importante para la fe, porque eso es lo único que fue necesario, que nosotros creyéramos, creamos, mejor dicho, en Jesús, y eso nos va a permitir, dice, disfrutar la paz con Él, o sea, la paz con Dios. Ahora, en otra traducción, fíjense aquí que esta es la palabra de Dios para todos, la PDT, dice, así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Estábamos hablando que fuimos declarados justos, decimos justos, ¿verdad? Solo por haber creído realmente, por esa simpleza. Y ahora dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que en algún momento, obviamente, nosotros estuvimos distanciados de Dios y quizá en conflicto con Dios, porque lo contrario de la paz es el conflicto, ¿verdad? Lo contrario de la paz es la guerra, ¿verdad? Esa pelea, la discordia. Entonces, significa que por haber creído, ahora nosotros disfrutamos de la paz con Dios, o sea que ya tenemos una paz lograda que antes no existía, porque obviamente antes que estábamos subyugados por el pecado, entonces no vivíamos en paz con Dios, sino que vivíamos en discordia con Dios, en contienda con el Señor. Y fue Él, pues el Señor Jesucristo, quien lo hizo todo por nosotros, ¿verdad? Porque aún nosotros sin merecerlo, aún nosotros siendo pecadores, obviamente, vino Él y asumió todo eso. No sé si se acuerdan, en la clase anterior se hablaba de eso, de que Jesús, pues obviamente, sin puro y sin mancha, fue juzgado, ¿verdad? Y se asumió esa justicia por nosotros, ¿verdad? Que éramos los verdaderos, o somos por los verdaderos pecadores. Entonces, eso es lo importante, que Dios entonces por medio del Evangelio nos reconcilia con Él mismo, porque obviamente estábamos en esa contienda con Él. Pero a partir de que nosotros creímos y aceptamos a Jesús como como Dios, como Hijo de Dios, y lo seguimos, así como dice la canción, he decidido seguir a Cristo y lo llevamos en nuestro corazón, entonces esa contienda que teníamos, porque el pecado nos distanciaba y nos ponía en contienda con Dios,
se vuelve una condición diferente y pasamos de una condición pues de enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, y aquí le voy a pedir por favor su colaboración. Este es se ve un texto bien largo, pero yo los invito a que lo leamos. Y le voy a pedir que cada quien leamos un párrafo de lo que están en un bloque de versículos que están acá. Y le voy a pedir a Lucy, le voy a pedir a Andrita y después le voy a pedir a Delmi que nos ayude con la lectura. Así que, por favor, vamos a leer Romanos 5, del 1 al 11. Aquí lo tengo en pantalla, si les es fácil, lo podemos leer aquí, ¿verdad? Ajá. Así que para... Sí, ya. Vale, entonces, por favor, Lucy lee el primer bloque, después Andreita con el segundo bloque y Delmi con el tercero, por favor. Vale. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Permítame un segundo. Permítame. Vayamos viendo en esta lectura, fíjense, vayamos identificando estos conceptos. Ese concepto de tener paz con Dios, esos conceptos de reconciliación, de la gracia pues que representó esto, porque no nos ha costado nada, decíamos, sino que simplemente creímos y el Señor es quien puso todo. Entonces, en esta lectura vayamos tratando de encontrar esas palabras claves que reafirman los conceptos que estábamos estudiando previamente. Por favor, Lucy, continúe. Sí, también esa parte que dice que a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Sí, correcto. O sea, tener esa firmeza siempre, todos los días. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Amén. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Pues vean, ¿verdad? Cómo en este bloque de versículos del 1 al 5, Pablo, pues cuando les escribe a los romanos, nos plantea eso. Nos plantea primero que logramos, que hemos sido justificados, ¿verdad? Que hemos sido justificados por la fe, sencillamente, por la fe, solo por creer. Entonces, y que tenemos la paz con Dios por medio del Señor Jesús, y que esta ha sido por gracia, ¿verdad? Eso nos permite mantenernos firmes y que hay otro concepto importante que está subrayado aquí, que Él no nos va a defraudar nunca. Y por lo tanto, podemos estar confiados. Entonces, cuando nosotros tenemos paz con el Señor, estamos en paz con Dios, entonces esto nos tiene que llenar de una confianza absoluta de que Él no nos va a fallar, nunca, ¿verdad? Pase lo que pase, Él nunca nos va a fallar, porque su amor nunca lo vamos a perder, como vamos a ver en otros versículos más adelante. Andreita, por favor, entonces. La verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, o sea, Cristo murió por amor, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, para redimirnos, y realmente no lo merecíamos, ¿verdad? Y dice aquí que probablemente
hay personas que puedan morir por una persona buena. Y vaya, sí, hay que hacer un sacrificio por esta persona porque lo merece. Pero nosotros, en cambio, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Entonces, el amor de Dios fue tan grande que dice que dio a su Hijo unigénito, pues, para que muriera por nosotros. Entonces, ¿pero qué? Para que creyéramos y que si nosotros creemos, pues entonces encontramos ahí la salvación. Entonces, que es parte de eso es lo que contiene, pues, el Evangelio. Y esa es la buena noticia que nos trae el Evangelio, pues la salvación de nuestras almas. Y Delmi, por favor, le voy a agradecer el último párrafo. Ok. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido reconciliación. Muy bien, muchas gracias. Vean, aparecen otra vez los conceptos que hemos estado estudiando, que ha sido la justificación, ¿verdad? Por muerte, por sangre, la reconciliación que hemos tenido con Dios, y también aquí habla de haber sido enemigos. Y fíjense que lo habla en pasado, ¿verdad? Que éramos enemigos, cuando éramos enemigos de Dios. O sea, Pablo lo plantea en tiempo pasado. O sea que ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Y por lo tanto, eso nos da otras ventajas, nos da otras condiciones. Y el ser amigos de Dios nos da otras oportunidades, como vamos a ver, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora vamos a esta otra parte, que era que en paz con Dios encontramos nosotros seguridad. Y aquí está Romanos 5:8, en esta versión, que dice, aunque éramos sus enemigos, Dios nos convirtió en sus amigos por medio de la muerte de su Hijo. Y así podemos estar totalmente seguros de que Él nos salvará por la vida de su Hijo. Entonces aquí encontramos ese concepto de seguridad, ¿verdad? Que tenemos ahora a partir de que hemos cambiado de posición, porque ya no somos, enemigos, sino que somos amigos. Ha cambiado la posición. Entonces, y esto obviamente, al ser amigos, decíamos, nos vamos a encontrar con muchas ventajas, como por ejemplo, el sentirnos acompañados, el sentirnos protegidos, el sentirnos apoyados y todos esos aspectos, si quieren, de cómo nos podemos sentir en esta nueva condición hoy de ser amigos de Dios, también nos reviste de protección, nos da pues esa seguridad de que contamos con todas esas ventajas de estar en amistad con Dios. Eso nos da seguridad, y la seguridad es un factor importante para enfrentar cualquier cosa. Sentirse seguro es un factor clave para que el espíritu esté en paz. Y el espíritu, al estar en paz, tiene una mayor capacidad, digamos, de poder discernir las cosas. Contrario a que si estamos atribulados, si estamos afanados, estamos angustiados, esa paz nosotros la perdemos si no nos acordamos de que tenemos la amistad del Señor, el acompañamiento del Señor, el apoyo del Señor en todo momento. Entonces, si nosotros nos olvidamos de eso, probablemente nos vamos a sentir inseguros. Pero como nosotros tenemos muy claro, muy presente, de que somos ya hijos de Dios, pues, o sea, entonces contamos con todas esas ventajas. Y esto nos llena, pues, de una nueva mentalidad, que es la mentalidad de Cristo.
y eso nos fortalece y nos permite librar cualquier batalla espiritual, cualquier batalla de enfermedad, cualquier batalla de carencia, cualquier batalla incluso ya netamente en el ámbito espiritual. Entonces, vemos cómo esto del Evangelio, pues está tomando pues otros aspectos más importantes, ¿verdad? Interesantes. Siempre lo que se refería de llevar el Evangelio, eso es bien importante. O sea, no estamos como bajándole mérito. Es muy importante, pero ahora le estamos encontrando otro ángulo también bien interesante. Bueno, ahora Lucy, por favor, voy a necesitar que me ayude con el primer bloque de Colosenses 1, del 20 al 21, y después Delmi le voy a agradecer el segundo bloque, de 2 de Corintios 5, 18. Por favor, Lucy. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Imagínense, éramos sus enemigos. Así lo plantea de claro Pablo en Colosenses, ¿verdad? Entonces, éramos enemigos porque obviamente estábamos llenos de pecados y el pecado nos subyugaba a nosotros. Entonces, qué bonito haber cambiado pues de condición, de esa condición de enemigos de Dios. A veces quizás uno nunca piensa, nunca reflexiona, o pocas veces reflexiona sobre eso, ¿verdad? De haber sido enemigos de Dios, imagínense. Bien, perdón, Delmi, por favor, léame 2 de Corintios 5, 18. Ok, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconciliamos consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Qué bien. ¿Qué les parece estos versículos? Creo que hablan por sí solos, pero la palabra pues se explica por sí sola. No sé si algún comentario aquí que quieran hacer, tanto Lucy como Delmi. O Andreita también, pues. No, pues está bien claro, ¿verdad? Pues, una duda. Vea que esto fue después de la venida de Cristo, ¿no? De Jesús. Sí, así es, claro. Sí, ¿verdad? Ajá. Esto sí, porque el punto, esto digamos, el sacrificio de Jesús es lo que abrió todo esto, ¿verdad? Y lo que vino a hacer el cambio de vida para nosotros, porque obviamente estábamos subyugados por el pecado y cuando Jesús vino, pues hizo su ministerio y después muere en la cruz, ¿verdad? Como dice acá, que fue una muerte de cruz. Entonces, y pues con eso nos limpió, nos liberó, nos redimió. Entonces, y ahora pues estamos en una nueva condición, ya no de enemigos, sino de amigos de Dios. Entonces, nos reconcilió, ajá, correcto, nos reconcilió. Entonces, y nos dio este ministerio, ¿verdad? De la reconciliación, de volver a que todos pues los seres humanos dejemos de estar en conflicto, dejemos de estar en pugna con Dios y nos alineemos pues a sus preceptos y sigamos una vida diferente, ¿verdad? Ajá, viviendo en paz. Correcto. Entonces ya viviendo en paz con Dios, ¿verdad? Y al estar en paz con Dios, pues nosotros logramos todas las ventajas que hemos hablado de confianza, de seguridad, de protección. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora
a la tercera razón de por qué el Evangelio es importante, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que siempre tenerlo presente? Y es porque nos asegura que el Señor está de nuestro lado. Eso es otra cosa bien importante. Y aquí vamos a basarnos en Romanos 8:31. Entonces dice, ¿cuál es entonces nuestra respuesta a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo repetimos así de a veces, bastantes veces a la ligera. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Fue sumamente importante, obviamente, porque nos transformó, nos cambió. Y entonces, al pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios, nos encontramos con Él, junto a Él, siempre. Entonces, Dios está a nuestro favor. Ahora bien, esto de tener el favor de Dios, tenemos que también verlo con cierta dimensión, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, hay algunas falsas doctrinas que asumen tener también ese favor de Dios. Incluso escuchamos alguna en la noticia, ¿verdad? Algunos terroristas que hacen actos suicidas o hacen masacres en el nombre de Dios también, ¿verdad? Entonces, pero esta es una distorsión realmente de la relación con Dios y de tener a Dios a favor. Entonces, nosotros obviamente tenemos el favor de Dios, tenemos su amor, pero también tenemos que aplicar ahí algunos criterios. Por ejemplo, nosotros no podemos tampoco, por saber de que tenemos el favor de Dios, sentirnos envalentonados y hacer cosas contrarias a la misma voluntad de Dios. Entonces, eso le iba, perdón, Atilio, eso le iba a decir de que ese favor, o sea, vaya, ¿quién contra nosotros? Dice. Cuando nosotros a veces se puede volver eso que está diciendo usted, engalardonarnos o sentirnos demasiado orgullosos, arrogantes. Arrogantes, solo porque que recibimos a Cristo, creemos que estamos haciendo las cosas bien, a veces sí, muchas veces hemos sentido quizás ese orgullo y realmente creo que lo que más uno debe de pedirle a Dios es la humildad y la paciencia, ¿verdad? Porque decía mi suegra, yo no pido paciencia, porque si no le vino la prueba, me decía. Claro. Y decía yo, no o sea, porque yo siempre le pido paciencia a Dios, ¿verdad? Entonces, y cabal, o sea, ahí viene el ejercicio, ¿verdad? La pruebita ahí para poner a prueba ver si la paciencia. Correcto. Ajá, entonces, de igual manera es la humildad, ¿verdad? Porque claro, realmente se puede confundir mucho eso, que Dios está a nuestro favor y nosotros nos creemos hasta superiores a Dios, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, pero ¿qué es cierto? Es cierto, Dios está a nuestro favor, ¿verdad? Y eso, pues, por su sangre, pues, ¿verdad? Él hizo ese sacrificio por nosotros. Pero ahí donde viene la humildad que usted está mencionando, porque tenemos que entender que nosotros no hemos hecho nada. Fue gratis, fue simplemente por creer, ¿verdad? Ese es nuestro gran mérito, ha sido creer. Entonces, pero todo el precio lo pagó Jesús en la cruz. Entonces no tenemos nosotros mérito del cual van a gloriarnos o nosotros creer de que hemos hecho alguna cosa sumamente importante, sino que hemos sido redimidos por pura gracia, por pura misericordia del Señor. Entonces,
Y en esto, cuando digo, hay que tener una buena concepción de esto, de que Dios está a nuestro favor, porque, por ejemplo, existen las leyes físicas, las leyes humanas y también las leyes espirituales. Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, el ejemplo es un poco feo, pero nos tiramos de un edificio, no vamos a esperar que Dios va a estar a nuestro favor, porque no nos va a pasar nada, ¿verdad? Si estamos desafiando una ley física, la ley de la gravedad. Entonces, eso es desafiar a Dios, ¿verdad? Eso no es sentir y gozar del favor de Dios, sino que es realmente retar, desafiar, Señor, a Dios. Entonces, igual, pues, si viola usted una ley humana, pues también comete una infracción, viola alguna ley, pues obviamente usted le va a tener consecuencias. Entonces va a decir, bueno, ¿y por qué estoy en la cárcel aquí después de que me robé no sé cuántos millones en el gobierno y estoy en la cárcel y Dios creí que estaba a mi favor? Obviamente Dios no va a estar a favor de cosas que transgredan, ¿verdad? Lo que Él ya ha establecido. Y lo ha establecido tanto en las leyes físicas como en las leyes naturales, las leyes de convivencia humana y también en las leyes espirituales. Pero bueno, esto nos tiene que dar seguridad y confianza de que Dios está a nuestro favor siempre, ¿verdad? Pero obviamente siempre y cuando nos mantengamos al margen de violar todos esos aspectos que estamos diciendo. Pero entonces, si estamos bien con Dios, si estamos en paz con Dios, ¿quién podrá estar en contra? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? Eso lo tenemos que tener claro. Y por lo tanto, allí ya nos pone en una condición de batalla, de resistencia, de coraza, de armadura, ¿verdad? ¿Y cuál es? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la paz, pero de la paz con Dios. O sea, ¿de qué? A partir de esa buena noticia que fue todo el sacrificio del Señor para salvarnos, a partir de ahí, pues nosotros podemos estar ya en paz con el Señor, con Dios. Entonces, y luego pues pasemos otra vez a la lectura de los versículos y vamos a empezar así. Andreita, vamos a ver si nos lee el primero, Romanos 3:23. Lucy, el segundo bloque, el segundo bloque, y Delvi, por favor, todo el bloque del 31 al 37. Así que, por favor, Andreita, ¿nos ayudas? El primero. Romanos Pues 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Ven? Y gratuitamente, o sea, por su gracia hemos sido justificados, ¿verdad? No por nuestros méritos. Entonces no hay nada de que nos tengamos que vanagloriar, que es lo que estábamos ahorita diciendo hace un momentito. Lucy, por favor, el siguiente bloque. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Amén. Amén. Ese es otro aspecto, ¿verdad? Que obviamente para los que amamos a Dios, todas las cosas van a ser para bien. Entonces esa seguridad tenemos que tenerla, ¿verdad? Porque esa confianza, pues, pero fíjense bien, es a los que aman a Dios. Entonces, esa es la condición, que tenemos que amarlo. Entonces, y ahí donde tenemos que centrar nuestro ser en amar a Dios, ¿verdad? Ya lo demás va a venir por añadidura. Entonces, y aquí en esto también me trae bueno, pero más, no, ya después lo vamos a hablar, esto que iba a decir. Delmi, por favor, sigamos entonces siempre en Romanos 8, pero ahora del 31 en adelante hasta el 37. Ok. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte,
¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues vean, estos versículos son esperanzadores, porque dice que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso por nosotros, que no hay nada que nos aparte de su amor. Pero al mismo tiempo, estos versículos son sumamente realistas, ¿verdad? Porque fíjense, por ejemplo, ahí en el Salmos 44:22, que es citado por Pablo, que dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. O sea que la promesa del Evangelio no nos exime del sufrimiento, del dolor, como decía anteriormente, ¿verdad? Que el dolor nos da, forma el carácter, pues, y el carácter nos da esperanza. Entonces, pero obviamente aquí está hablando de que ni ¿cómo se llaman? Todas estas cosas que son dolorosas, ¿verdad? Como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, la violencia, todo eso dice no nos va a apartar del amor de Dios. Pero tampoco dice de que vamos a estar libres de todo eso. Entonces, y de hecho, pues nosotros vemos a los apóstoles, muchos apóstoles, como terminaron sus vidas, ¿verdad? Santiago, bueno, la mayor parte de apóstoles. Entonces, a veces nosotros, claro, a todos nos gusta pues un evangelio más así placentero, ¿verdad? Donde por amor a Dios y por su amor siempre vamos a estar bien. Nunca vamos a pasar dolor, nunca vamos a pasar sufrimiento, pero eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero a pesar de que podamos pasar por todo eso, a pesar de todos esos valles de sombra y de muerte, de lágrimas y de todo, pues el amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces tenemos la promesa de la salvación. Entonces, allí donde tenemos que comprender que son cosas diferentes, ¿verdad? Que la realidad, el Evangelio no es un tema de placer, no es algo, no es para estar bien, no es para estar siempre bien, ¿verdad? Porque también se puede estar bien, pero hay muchos factores también que intervienen en esto. Pero el amor de Dios está salvo, estamos salvos y eso siempre vamos a contar con su amor, pase lo que pase. Muy bien, ahora estos han sido este ha sido el estudio básicamente y si recapitulamos, pues estamos hablando de que no necesariamente ese versículo se refiere, el Efesios 6:15, no se refiere solamente a ir a proclamar el Evangelio, a llevar el Evangelio, a divulgarlo, sino a entender pues la paz con Dios que representa ese acto de sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Así tenemos que verlo. Y eso de estar en paz con Dios es lo que nos va a permitir armarnos bien
para enfrentar todos los embates del enemigo, ¿verdad? Entonces aquí les dejo estas lecturas que si gustan, las quieren, aquí les voy a dar un ratito para que las puedan anotar, y son las que hemos leído, ¿verdad? Las que hemos leído, pero les pueden servir pues para ir recordando pues lo que hemos estudiado, reforzando y sobre todo meditando en la palabra como se nos invita, ¿verdad? Que dice que meditemos de día y de noche pues en la palabra del Señor. Entonces, y esa invitación les hago y por eso pues las invito a que puedan tomar nota para que puedan ustedes seguir el estudio posteriormente, ya hacer sus propias reflexiones y sentir pues la voz de Dios pues así de primera mano. Esto ha sido entonces el estudio, ¿sí? Dígame. Esta lectura es de todo, desde el principio desde que empezamos con la serie. Estas lecturas son complementarias, son las lecturas que tuvimos ahorita, que ustedes leyeron, ¿verdad? Esas son. Ajá. Pero todo el estudio de la serie es con base en Efesios 6, 10, 15. 6, 10, del 10 al 15. Que es lo que habla de la armadura de Dios, porque estamos, pues, preparándonos, pues, para esa guerra espiritual que siempre estamos nosotros enfrentando. ¿Sí? Bueno, ¿lo tienen ya? Ya lo tengo. Perfecto. Bueno, pues entonces, si tienen algún comentario o alguna pregunta. Y si no nos manda la presentación. Perfecto, con todo gusto. La podemos, también el video va a quedar ahí en el, no sé si ya se dieron cuenta que en YouTube tenemos el video. Entonces, si no hay preguntas, pues aquí paramos y solo nos vamos a quedar pendientes de la oración. Pero si aún así, si quieren comentar, pues podemos comentar.